Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Hace 2 horas, a las 6 de la mañana, arrancaba una huelga en el sector de las auxiliares en Asturias, a la que están llamados más de 3.000 trabajadores. UGT y comisiones obreras han decidido mantener una huelga de 9 jornadas, la primera de ellas este martes, al considerar insuficiente el acercamiento con la patronal en la negociación del convenio. Discrepancias que explican Luis Espinosa, responsable de auxiliares de comisiones obreras de Industria de Asturias, y José Ramón Calleja, de UGT FICA. El asentismo es cuando por cualquier razón no vas a trabajar, que no tienes justificación. Cuando el médico te da la baja entendemos que no es asentismo. La FEMETAL quiere castigar a los enfermos. Principalmente, ¿dónde están las discrepancias? Volvemos a repetirlo, en el tema de la cláusula de revisión salarial, en el tema de las mejoras para los trabajadores que tienen que trabajar fuera de Asturias, que son las citas y desplazamientos, y luego en determinados aspectos de la conciliación familiar, junto con el tema que sí hemos avanzado en el tema de la regulación del exceso de jornada. Desde la patronal señalan que estos paros en los trabajos de montaje y mantenimiento podrían tener consecuencias directas en la operatividad de las plantas industriales estratégicas, poniendo en riesgo la continuidad de determinados procesos productivos y la estabilidad de un ecosistema empresarial clave para la economía asturiana. Se refiere la patronal, se refiere FEMETAL a Arcelor, principal contratista de las compañías afectadas en un momento crítico con la obra de la acería de Gijón retrasada y la necesidad de apurar la reparación del horno Alto B. Hoy lo que comienza es esa huelga en el sector de las auxiliares, y en Áviles los estibadores han decidido ir a la huelga indefinida más allá de la convocatoria hasta el próximo domingo, si la patronal no abandona su idea de disolver el centro portuario de empleo. Así arrancamos este martes 10 de marzo con Simón Rupérez en la parte técnica, Elio Rivero y Paula Rodríguez en la locución y en la redacción, y Ángeles García al micrófono. Titulares. Asturias Hoy. El Principado estudia medidas para paliar el impacto económico de la guerra y celebra que el PP proponga esas ayudas. El portavoz regional, Guillermo Peláez, señala que se están estudiando medidas a poner en marcha para mitigar las consecuencias de la guerra en la economía de los asturianos. Desde el Partido Popular, el diputado Andrés Ruiz propone al Gobierno del Principado 5 medidas para hacer frente a la subida del precio de los combustibles en Asturias. Está bien que hablen de medidas para paliar los efectos, pero no nos olvidemos que la principal medida sería el cese de la guerra, así que estaría bien también escuchar al Partido Popular en Asturias defender el no a la guerra. Por eso urgimos al Principado a que abandone la inacción y tome medidas urgentes por el bien de la economía asturiana. El Principado autoriza un gasto de casi 90 millones de euros para la convocatoria de ayudas a la PAC. Sería para el periodo 2026-2027. El consejero de Medio Rural incide en que esos fondos son claves para garantizar la actividad agrícola y ganadera en el Principado. Constituyen, señala Marcelino Marcos, la base para el desarrollo económico del sector primario y resultan vitales para fomentar el arraigo territorial y combatir el despoblamiento. En un sector que además, como ustedes saben, tiene una incidencia importante, diversos factores, la meteorología, la variación de precios o los costes de producción. Hoy martes arranca el juicio a los padres acusados de encerrar a sus hijos en un chalet de Vitoria. Sí, se celebra a puerta cerrada la audiencia provincial de Oviedo y el matrimonio detenido en esa ciudad por encerrar a sus 3 hijos durante 4 años se enfrenta a penas individuales de 25 años de cárcel por violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y detención ilegal. Los niños quedaron bajo el auspicio de los servicios sociales del Principado, que sigue manteniendo su custodia. El tráfico. Es el momento de saber cómo se circula a esta hora por Asturias. DGT, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? A esta hora van a encontrar ya tráfico lento en la autovía 66 en los entornos de Coyoto y Lugones en dirección norte, dirección Gijón, con hasta 2 kilómetros de retenciones. Se complica el acceso a Oviedo por la AS2 en los entornos de Villamejil y Vitoria, al igual si van a circular ya también en Gijón en esa carretera A8 y también en la GJ10, ya todo ello en los entornos de Tremañes y también el entorno de Santa Bárbara en ambos sentidos de la marcha. Gracias, DGT, tomamos nota. Nos vamos a Oviedo. Policía local, muy buenos días.
Buenos días. ¿Cómo se circula por la ciudad? Por la ciudad tenemos el tráfico algo denso en la S2 y tenemos lo demás sin incidencias. Gracias, Oviedo. No tenemos comunicación con Gijón. Vamos a ver si hay alguna incidencia en Avilés. Policía local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se presenta la mañana? Pues tráfico intenso en el acceso a Avilés por Buenavista y el resto tráfico fluido. Pues gracias y precaución. El tiempo. Jornada de martes que nos trae David Arango. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Ángeles, muy buenos días. Hoy la atmósfera se va a mantener más calmada que ayer. Dejamos atrás esas precipitaciones que tuvimos ayer. Hoy suben las temperaturas, tendremos máximas que ganarán hasta 5 y 6 grados. En el cielo, nubes durante estas primeras horas del día que van a ir dejando sitio a algunos claros. Mañana vuelven de nuevo las nubes a dar un paso hacia adelante. Podría escaparse alguna gota. El jueves será el día más soleado de toda la semana y además las temperaturas se van a mover cerca de los 20 grados. Asturias al día. Son las 8 y 6 minutos de la mañana. Ya saben que a las 9 arranca Asturias al día con Nacio Varillas y con varios asuntos. Vamos a ver con cuáles a lo largo de estas 2 horas de programa. Buenos días, Nacio. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles, Elia y compañeras de Asturias. Hoy primera edición, como prácticamente siempre, con 3 temas diferentes. El primero, vamos a tener una tertulia sobre la guerra impulsada por Estados Unidos e Israel en Irán, que se extiende a los países del entorno, que tiene consecuencias en Asturias, por ejemplo, con decenas de asturianos atrapados en los lugares en conflicto o con el aumento de los precios de los combustibles y de los alimentos. José Manuel Pérez Pericles, exgerente de Valnalón, Silvia Cosío, colaboradora de medios como Público o Contexto, creadora del podcast Punto Ciego, Chelo Tuya, periodista del Comercio, o Ramón Suárez, periodista autónomo, son algunos de los contertulios que vamos a tener en la jornada de hoy. Hablaremos también de teatro con el dramaturgo asturiano Jorge Moreno Pieiga, fundador de la compañía Patria Chica, que está de plena actualidad por diversos motivos. Por ejemplo, acaba de participar con la actriz Yolanda Gómez Escudero en una charla teatral en el Museo de Bellas Artes de Asturias sobre su obra teatral Rosa con Vela. Además, el mes pasado ejercía de director de escena de la ópera El diario de Ana Frank en el Festival Internacional La Borada Clásica de Motril, y ha ganado el 5º concurso Xixón Fala en 3 de la Oficina de Normalización Lingüística de Xixón. Jorge Moreno Pieiga estará con nosotros en la segunda parte. Y la tercera, Para la Gloria, es una pastelería que está localizada en Turón, reconocida con un solete Repsol, que impulsa Entrelazadas, un proyecto para destacar el talento femenino en la gastronomía. Vendrán al programa Bárbara Pereira y Adrián Morilla, son responsables de esta pastelería La Gloria. Ángeles. Con buen sabor de boca terminas. Gracias, Nacio. Pues muy dulces. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy Primera Edición. 8 y 8 minutos de la mañana, entramos ya en materia con esa huelga en las empresas auxiliares del metal que ha comenzado hoy a las 6 de la mañana. Más de 3.000 trabajadores están llamados a esa huelga. La reunión que se celebró ayer en el SASEC no permitió llegar a ningún acuerdo. Según UGT, hubo flexibilización de posturas por ambas partes, pero no las suficientes, y para Comisiones Obreras la propuesta de la patronal fue de todo inasumible y a las 4 de la tarde, tal y como habían anunciado, dejaban la mesa de negociación. De hecho, ya lo habían advertido. Comisiones Obreras decía que si no se alcanzaba antes un acuerdo a esa hora, a las 4 de la tarde se levantarían de la mesa, y así lo hicieron. El sindicato mayoritario en el comité de empresa se marchaba, calificando de inasumible la propuesta de Femetal. Así lo expresaba el responsable de auxiliares de comisiones de industria en Asturias, Luis Espinosa. Bueno, pues el balance mal desde el principio porque nos vinieron con una propuesta de un montón de folios a leer aquí hoy a última hora. Nosotros estábamos dispuestos a trabajar todo el viernes, trabajar sábado, trabajar domingo, y nos llegan hoy con propuestas totalmente inasumibles. UGT Ficas se mantuvo en la mesa con la voluntad de negociar hasta el último minuto, según aseguraba su responsable, José Ramón Calleja, que reconocía una flexibilización de posturas por ambas partes, aunque insuficiente en aspectos como la cláusula de revisión salarial. La cláusula de revisión salarial hace referencia a los incrementos salariales anuales y luego hace también referencia a los atrasos. En cuanto a los atrasos, nos hemos flexibilizado de que no sea el 100%, sino topetados a un porcentaje, el 5% de lo que sea el IPC.
Nosotros les hemos abierto diferentes posibilidades en busca de buscar un punto de encuentro y hasta este momento no lo han valorado positivamente. La huelga está convocada para los martes, el miércoles y el jueves de esta semana y de la siguiente. Y sobre esto, Femetal, la patronal, señala que la falta de acuerdo en este convenio de montajes y auxiliares lo que pone en riesgo la actividad de las empresas auxiliares. Desde la patronal se advierte de que esta situación genera una profunda incertidumbre en la actividad de numerosas empresas auxiliares del metal, muchas de ellas estrechamente vinculadas a grandes instalaciones industriales. A través de un comunicado, Femetal señala que ha mejorado o aceptado 13 de las 14 propuestas planteadas por los sindicatos, pero que el principal punto de desencuentro es la exigencia de la parte sindical de recuperar una fórmula de actualización salarial actualmente en desuso, que no forma parte del vigente acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. Los estibadores del puerto de Áviles, sus 41 trabajadores, anuncian que van a ir a la huelga indefinida más allá de la convocada hasta el próximo domingo, este 15 de marzo. Eso sí, lo van a hacer si la patronal no abandona su idea de disolver el centro portuario de empleo. Los trabajadores de la estiba local están en huelga desde el pasado 15 de febrero para evitar la disolución del centro, que ven como garante del mantenimiento del empleo y las condiciones laborales. Además de la huelga indefinida, los trabajadores mantienen la convocatoria de la manifestación prevista para el próximo sábado por las calles de Áviles. En Navia, la papelera tiene 12 días para llevar a cabo su parada técnica anual. Son 12 días en los que 1.500 trabajadores se van a sumar a los habituales de la fábrica de celulosa para acometer esas tareas de mantenimiento y de mejora, de forma que se logre la eficiencia energética de la planta, que es lo que se pretende. La empresa se gasta en esta operación más de 11 millones de euros. Para sectores como el de la hostelería o los diversos comercios de la zona es una buena oportunidad. Nos lo cuenta Daniel Galloso. A los 400 trabajadores habituales de ENCE se suman otros 1.500 que participarán en la parada técnica que le costará a la empresa 11 millones de euros y que busca mejorar la digitalización y la ciberseguridad, eficacia térmica de los procesos y la reducción del consumo de combustibles fósiles. Se instalarán además sensores que permitirán medir los parámetros de calidad de la celulosa de manera instantánea. La parada se extenderá 12 días hasta el viernes de la próxima semana. Se dejará notar con fuerza en el comercio y en la hostelería de Navia y alrededores. Los empresarios hacen estos días un esfuerzo doble para hacer frente a la demanda de esos nuevos 1.500 trabajadores. Repercute de forma positiva en la restauración, alojamientos, es una fuente importante de ingresos. Hoteles y hostales del concejo han colgado el cartel de completo. Lo mismo ha ocurrido en otros municipios cercanos como Coaña o Valdés. Al final, quieras o no, pues siempre vienen muchos trabajadores de diferentes lugares, pero quizás, ya te digo, no con tanta intensidad como en años anteriores. Una parada que llega apenas 20 días después de que ENCE Navia viviese uno de los momentos más críticos de los 55 años de su historia, con una propuesta de ERE para casi 100 trabajadores y una huelga indefinida. Finalmente, no se produjeron despidos y la empresa anunció la puesta en marcha de una nueva línea de producción orientada a generar envases renovables y sostenibles a partir de fibra. Uno de los compromisos del acuerdo pasaba por recolocar en esta línea de producción a unos 40 trabajadores. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Adrián Barbón y Ovidio Zapico se reunían ayer por la tarde con el objetivo de rebajar la tensión surgida en torno a la implantación de las universidades privadas en Asturias y al proyecto de Cosco. Un encuentro al más alto nivel con el presidente del Principado y el coordinador regional de Izquierda Unida, que ambas formaciones mantienen en un silencio muy hermético y que no se entiende. Sí, hoy martes se reúne, de hecho, la colegiada de Izquierda Unida, formación que solicitó ese encuentro, y será ahí donde se informe de esa cita, de esa reunión mantenida ayer, como decimos, entre Adrián Barbón y el coordinador Ovidio Zapico. Será ese máximo órgano de la dirección de Izquierda Unida el que valore la amenaza de llevar a los tribunales ese decreto que permite la implantación de las universidades privadas en Asturias. Una cita también que debía servir para buscar acercar posturas sobre otro asunto, sobre la consideración como proyecto estratégico del hipermercado de Cosco en Siero. A las 6:30 esa reunión de la colegiada y veremos qué da de sí ese encuentro. El Gobierno del Principado niega inacción, asegura que está trabajando para evaluar el impacto económico de la guerra en Irán, que ya se ha dejado notar en el precio, por ejemplo, de los combustibles. En función del impacto, el consejero de Hacienda, además de portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, dice que el Ejecutivo Autonómico va a estudiar la puesta en marcha de medidas que ayuden a paliar las consecuencias para los asturianos y para las empresas.
celebro pues que el Partido Popular en este caso recule y ahora sí sea consciente de que esto es una realidad que afecta al Principado de Asturias. Está bien que hablen de medidas para paliar los efectos, pero no nos olvidemos que la principal medida sería el cese de la guerra, así que estaría bien también escuchar al Partido Popular en Asturias defender el no a la guerra. Lo que el Partido Popular propone son 5 medidas para hacer frente a la subida del precio de los combustibles. Los populares piden deflactar en un 5% los 3 primeros tramos del IRPF para evitar aumentos de tributación derivados de la inflación y reclama además líneas específicas de avales y financiación para apoyar a empresas asturianas afectadas por los aranceles y las tensiones geopolíticas. También plantea orientar las misiones comerciales del Principado a la apertura y diversificación de mercados para las empresas exportadoras y reforzar el apoyo a las pymes con ayudas para su internacionalización. Además, Andrés Ruiz, diputado del PP en la Junta, solicita medidas para mitigar el impacto del encarecimiento de la energía y los combustibles en la industria, también en el transporte y en los autónomos. En definitiva, nuestro gobierno no puede estar de brazos cruzados frente a la incertidumbre internacional y cómo va a afectar a nuestra economía. Ciudadanos y empresas necesitan actuaciones para intentar paliar sus efectos y esto se debe realizar antes de que se empiecen a notar a gran escala. Jornada de extrema volatilidad en el precio del petróleo que cayó por debajo de los $90 por barril a última hora de la tarde de ayer lunes, después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmase que el fin de la guerra en Oriente Próximo está cerca. El barril de Brent llegó a situarse en los $87,8 al filo de las 10 de la noche, hora española, después de una caótica sesión en la que llegó a acercarse a los $120. Es una cifra sin precedentes desde la invasión de Rusia en Ucrania. Y se espera que los precios vuelvan a su cauce si se desbloquea el estrecho de Hormuz. De momento, el incremento del precio del petróleo al final de la jornada de ayer se verá reflejado en las gasolineras de mañana miércoles. José María Barrero, presidente de la Asociación Profesional de Estaciones de Servicio de Asturias, habla de este incremento. Este lunes volvemos a comprobar que está subiendo mucho, igual que la semana pasada, con lo cual cuando las gasolineras tengan que volver a comprar, que reponer, pues van a estar obligadas a subir los precios. Nosotros tenemos un margen que es por litro, que es reducido, entonces estas subidas nos lo machacan y nos hace perder dinero, con lo cual inmediatamente al comprar tenemos que trasladar los precios. El sector de las gasolineras destaca el malestar de particulares y transportistas. Por eso valorarían la intervención del Gobierno para tratar de hacer frente a la escalada de precios. Si el Gobierno vuelve a poner 20 céntimos litro, que venga, yo decía, el primo de Zumosol a pagar una parte de la factura, pues claro, nos interesa. Pues eso, ahora, demandarlo, si lo quieren hacer, encantados, por mucho el lío que nos traiga. Pero bueno, eso no nos corresponde a nosotros. Hay 43 asturianos que han logrado ya huir del conflicto bélico en Oriente Próximo, mientras que hay otros 65 que se han puesto en contacto con el gobierno del Principado y que han pedido ayuda para regresar o han solicitado información sobre la situación del conflicto. Recordamos que desde el gobierno regional, el gabinete del presidente Adrián Barbón ha habilitado una cuenta de correo que es presidente@asturias.org para que las personas afectadas puedan informar de su situación y pedir esa ayuda. En Gijón estuvo ayer Alexandra Beluche, es la directora del Servicio de Información de Naciones Unidas y ha pedido un cese de los ataques en Oriente Próximo. También le ha pedido a Israel y Estados Unidos y a Irán que retome las negociaciones interrumpidas en Ginebra. Beluche recuerda a las dos partes que atacar infraestructuras civiles puede considerarse un crimen de guerra. No atacar todo lo que son las instalaciones civiles, no solamente no atacar, no decimos ir contra a poblaciones civiles, sino también a las infraestructuras. Eso es una cosa que podría configurar crimen de guerra. Había negociados en Ginebra, estaban discutiendo de esto, la parte en causa, y lo que queremos nosotros es que vuelvan a esto, que digan, bueno, no a la guerra, vamos a hablar.
Ayer la presidenta de la Comisión Europea defendía que no se debería derramar ni una lágrima por el régimen iraní. Ursula von der Leyen cargaba duramente contra el régimen de los ayatolás en la conferencia anual de los embajadores de la Unión Europea y agregaba que Europa ya no puede ser la guardiana del orden del viejo mundo. Ocho y 20 minutos de la mañana, el Principado ya ha autorizado la convocatoria de ayudas de la PAC, de la Política Agraria Común. Son casi 90 millones de euros que, eso sí, se podrán solicitar hasta el próximo 30 de abril. Los fondos irán destinados a una línea de pago directo a la agricultura y la ganadería, además de ayudas de desarrollo rural para apoyar la producción ecológica, la conservación y la mejora de recursos genéticos. El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, ha alertado sobre el recorte de estas ayudas anunciado por la Comisión Europea. Y esto tiene importancia porque son ayudas fundamentales para garantizar que las explotaciones agrícolas y ganaderas cuenten con unos ingresos mínimos y estables en un sector que además, como ustedes saben, tiene una incidencia importante diversos factores, la meteorología, la variación de precios o los costes de producción. El Principado decide ampliar de nuevo, en este caso hasta el 31 de mayo, las restricciones por la dermatosis nodular contagiosa. La medida afecta al mercado nacional de la Polasiero, así como a las ferias, certámenes y concursos ganaderos que se celebran hasta esa fecha. La Consejería ha detectado tráfico ilegal de ganado entre Asturias y un matadero de A Coruña. La Consejería de Medio Rural llama a la prevención y a evitar movimientos irregulares de reses ante la situación generada por la afectación de la dermatosis nodular al ganado bovino, que el Principado considera muy preocupante. La directora general de Ganadería, Rocío Huerta, asegura que el Principado ha detectado movimientos ilegales con el paso de camiones por el Principado con destino a un matadero de A Coruña, animales que se cargaron en explotaciones asturianas. Unos animales con destino a un matadero de Coruña habían pasado antes los camiones por Asturias y cargado en explotaciones nuestras. Por eso llamo a todos los ganaderos a extremar las precauciones, porque ese es un motivo muy importante por el que puede transmitirse la enfermedad. No dejemos entrar en nuestras explotaciones camiones que vengan de otras sin estar desinfectados. El Consejo de Gobierno aprueba la nueva ley LGTBI de Asturias. Es el primer paso formal antes de su tramitación parlamentaria en la Junta General. Consta de 119 artículos que abarcan todos los ámbitos de la sociedad. El texto asegura que recoge la reivindicación histórica de los colectivos LGTBI asturianos que en los últimos años han alcanzado el reconocimiento social y político que se les ha negado históricamente y cuyos derechos a la igualdad aún están lejos de estar garantizados. Nos lo cuenta Estíbaliz Urquiola. En salud, por ejemplo, la ley presta especial consideración a la formación de los profesionales de atención primaria. Lo explicaba a finales de año a RTPA la directora de Diversidad Sexual y LGTBI. Fundamentalmente en la atención primaria pues tienen dificultades a la hora de saber cómo abordar cualquier cuestión de salud que tenga que ver con el colectivo LGTBI. Entonces, bueno, son medidas, insisto, para reforzar el conocimiento, para reforzar la formación y para mejorar la atención. Por ejemplo, se garantiza la derivación adecuada de las personas trans a los recursos y se crearán unidades específicas de salud sexual. Además, las unidades multidisciplinares de atención a las personas trans dejarán de estar enmarcadas dentro de salud mental. En educación, el alumnado tendrá el derecho de utilizar el nombre elegido conforme a su identidad en todas las actividades del centro. Lo mismo en el caso de llevar uniforme. En cuanto a políticas de empleo, el colectivo será considerado de atención prioritaria. Se impulsará la diversidad, por ejemplo, con la creación de un distintivo para reconocer a las empresas que destaquen en políticas de no discriminación. Además, el texto recoge conceptos como el sexilio, el éxodo de personas del colectivo por discriminación y además incluye normas para las zonas agrarias. Medidas en el ámbito rural para favorecer que todo el mundo pueda convivir con tranquilidad. La ley desarrolla medidas en el ámbito policial y judicial y sanciones que complementan el marco estatal.
La brecha salarial entre hombres y mujeres en Asturias es del 20% frente al 16% del conjunto de España. Lo dice un informe del sindicato UGT que analiza en un documento presentado la situación de la mujer en el mercado laboral asturiano. Un estudio que constata que hay una desigualdad social que nace en el ámbito familiar, por la cual las mujeres se incorporan en mucha menor medida a estudios tecnológicos y más al sector servicios. Lo que según el sindicato, según UGT, marca una división del trabajo que se traduce en peores condiciones laborales. Entre las medidas que proponen para reducir esa brecha plantea que se siga subiendo el salario mínimo, así como la reducción de la jornada laboral y seguir apostando por la coeducación. Evelyn Cosíos, la secretaria de Igualdad de UGT. Van a abrir muchas empresas, están abriendo muchas empresas, pero son empresas de industria, ¿no? Y de industria pesada. Entonces eso lo que hace es que esta brecha que ahora mismo tenemos ahí vaya a aumentar, ¿vale? Porque ¿quién accede, quién opta a esos puestos de trabajo? Bueno, pues son puestos de trabajo masculinizados, ¿no? RPA, Asturias Hoy, primera edición. Pasan 25 minutos de las 8 de la mañana. Vamos a hablar de Oviedo, del ayuntamiento, que decide suspender temporalmente el proyecto de aparcamiento subterráneo del Campillín. Desde el gobierno municipal reconocen que no hay consenso sobre la obra que plantea un estacionamiento en la parte baja del parque frente a la plaza de Santo Domingo. La oposición por parte de la izquierda celebra la decisión, pero pide la suspensión total. Recoge todas esas declaraciones Guillermo Verdín. El gobierno local obetense asegura que pospone los planes para el aparcamiento subterráneo del Campillín hasta contar con el mayor apoyo posible, especialmente de los vecinos, aunque desde el Ejecutivo Municipal desvinculan la decisión de la manifestación convocada para el próximo 11 de abril por la plataforma El Campillín no se toca. El PSOE celebra la paralización del proyecto como victoria vecinal y del sentido común. El concejal Juan Álvarez lo ve también una derrota del alcalde y de los intereses que promovían este estacionamiento. Hoy es un día de alegría para el movimiento vecinal obetense en el que se demuestra que cuando la sociedad está organizada y bien informada, pues se pueden conseguir grandes cosas. Es una victoria también del sentido común porque un parking en el Campillín que fuese atractor de vehículos hacia la zona de bajas emisiones, pues es siempre una mala noticia. En la misma línea, el portavoz de Izquierda Unida, convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, considera que esta suspensión es consecuencia de las movilizaciones, pero advierte de que no está garantizado que la propuesta quede definitivamente descartada. En todo caso, se trata solamente de una rectificación parcial, de una rectificación a medias, que requiere mantenerse atentos y exigentes con las reivindicaciones de los ciudadanos. En ese sentido, nosotros mantenemos nuestra denuncia ante la Unión Europea para que vea la compatibilidad o no de esa obra con la zona de bajas emisiones. El Campillín no se toca mantiene su convocatoria para el día 11. Su portavoz, José Manuel Díez, considera que el anuncio del alcalde es humo y se trata de un intento de desactivar la oposición al proyecto. Creo que es una manera de intentar desactivar la manifestación ciudadana, pero bueno, no cabe duda que les puede hacer reflexionar, ¿no? En su día Cuesta dijo que no haría el parking en contra de la voluntad de los vecinos. Lo tiene muy fácil, simplemente tiene que hacer una consulta popular y ya sabe si los vecinos están a favor o en contra. El Partido Popular exige al Principado que cumpla con los compromisos que adquirieron en el 2023 para eliminar 36 pasos a nivel del concejo de Llanes. Es uno de los casos de falta de inversión ferroviaria en la comunidad que denuncian los populares. Sí, el concejal del PP en Llanes, Juan Carlos Armas, ha señalado que pese a las obras realizadas recientemente para descentrar la vía pública, la infraestructura sigue sin funcionar con normalidad. Últimamente las barreras no funcionan. En cualquier momento se pueden quedar abajo o sencillamente se quedan arriba cuando tienen que circular los trenes y es una queja generalizada de la población de Posada. Atención porque el Ministerio de Transportes está realizando obras para mejorar el sistema de ventilación y extendido de fibra óptica en el túnel del Padrón.
obras que obligan a cortar la carretera desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Por la noche estará cortado el tráfico en el Padrún, un tramo de carretera de la A66 en sentido León. Se habilita una ruta alternativa por la Nacional 630 y si se sale de Olloniego y se puede utilizar la carretera S116 para conectar con la autovía minera. Hoy martes el tráfico se cortará en sentido Oviedo. Será también a partir de las 10 de la noche y hasta las 7 de la mañana de mañana miércoles 11. El tráfico en sentido Oviedo se desviará por el tubo contrario, el que va en sentido León a través de los pasos de mediana existentes a ambos lados. La Concejalía de la Memoria Democrática en Mieres va a recibir hoy el premio Blanco, Negro y Magenta a la mejor institución por parte de la Asociación de Mujeres Artistas que lleva el mismo nombre. Será el alcalde Manuel Ángel Álvarez y la concejala de Memoria Democrática Nuria Ordóñez quienes recojan ese galardón en un acto que se celebra en el Museo Thyssen de Madrid. Se trata de un reconocimiento que pone en valor la labor que realiza día a día el Ayuntamiento en el ámbito de la recuperación de la memoria, especialmente de las mujeres, y la reivindicación de los derechos humanos a través de iniciativas, proyectos y actos que ponen en el centro la dignidad, la democracia, la reparación y la justicia y que recuperan la memoria frente al olvido y la desmemoria. Así lo expresa la concejala de Memoria Democrática de Mieres, Nuria Ordóñez. En estos tiempos que corren, recibir un premio vinculado a la memoria democrática no es solo un honor personal, es también una responsabilidad y un compromiso público que acepto con humildad. Y también es muy importante que hayan valorado un trabajo que no es individual, es un trabajo colectivo. Este reconocimiento pertenece a las familias que nunca dejaron de buscar, a las personas que injustamente fueron señaladas y silenciadas durante décadas, a quienes sufrieron el exilio, la persecución o el olvido por defender la libertad y los derechos humanos. En la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias hoy arrancan las jornadas ESAPA 2026. Hasta el jueves el Palacio de Camposagrado de Avilés acoge un evento que se divide según las especialidades de grado que acoge la escuela. Por un lado estarán las jornadas de diseño y por otro las de restauración. Esta última abarca las especialidades de conservación y restauración de bienes culturales. Este año 2026 las jornadas ESAPA llevan el nombre de Rula. Alberto Fernández, jefe del Departamento de Promoción Artística de la escuela, explica la razón. Con el nombre asturiano Rula, o sea, lonja de pescado, en alusión a la famosa Rula de Avilés. Ya sabemos que es la más importante de Asturias, donde se subastan las capturas del día en medio de un gran ajetreo, ¿no? Y con ese mismo sabor local queremos intercambiar los contextos y convertir las jornadas en una rula de ideas y proyectos, una lonja del diseño que traiga capturas propias y de otros lugares para mostrar, sorprender, motivar a nuestra alumnada a través de 9 ponencias y 9 talleres. 3 días para compartir ideas, proyectos y rutas de profesionales y estudiantes, tanto de dentro como de fuera de Asturias. Todos podrán poner sobre la mesa procesos y experiencias. Habrá 9 ponencias y 9 talleres dirigidos a los estudiantes de la Escuela de Avilés. Un intercambio vivo que pone en valor su responsable de promoción artística. Desde Valencia viene Lorena Sayavera, que es diseñadora gráfica con amplia trayectoria. De Barcelona, con origen gallego, viene Isaac Piñeiro, que es un diseñador de producto que trabaja la esencia de la forma y la síntesis, cuidando especialmente los materiales. Entre Murcia y Asturias, que es donde están estos chicos a caballo entre los dos, de Who Create Culture, con Lola Baños y Tobal Sánchez, que hacen una gráfica experimental, gestión cultural y festivales como Mutantes. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. En la Audiencia Provincial de Oviedo y a puerta cerrada, hoy comienza el juicio contra el matrimonio acusado de mantener encerrados a sus 3 hijos durante casi 4 años en una vivienda unifamiliar de Fitoria, en la capital asturiana. No habrá público, dada la gravedad de los hechos enjuiciados y porque las víctimas son menores de edad. Los progenitores, que son un alemán de 53 años y una mujer de 48, en este caso de doble nacionalidad alemana-estadounidense, mantuvieron encerrados entre diciembre del 21 y abril del 25 a sus hijos, 2 gemelos de 8 años y otro niño de 10. La Fiscalía mantiene que fue por un miedo infundado a un posible contagio de COVID. Les acusa de haber incumplido sus deberes de protección sobre sus hijos y de privarles de sus necesidades educativas, sanitarias o sociales. Tras la denuncia de una vecina, se les detuvo en abril del año pasado. Se enfrentan cada uno de ellos, tanto el padre como la madre, a penas de 25 años y 4 meses de cárcel por delitos
delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y detención ilegal. A esta hora, a las 8:30, está previsto que se reanude la búsqueda de María Teresa Pérez. Es la mujer que el viernes cayó al río Silvestre en San Martín del Rey Aurelio. La de hoy será la 5ª jornada de rastreo. Ayer el radio de búsqueda se amplió hasta Trubia, peinando a conciencia el río durante los últimos días. De hecho, han ido apareciendo algunas de las prendas que llevaba y hoy se volverá a sumar a toda esta búsqueda un dron del SEPA. Miguel Ángel Pérez, jefe de bomberos de la zona centro y occidente, reconoce que no se descarta que el cuerpo haya llegado hasta la presa de Soto de Ribera. Nos indicaron que estos días atrás las compuertas estaban mucho más abiertas y de hecho hemos visto aguas abajo, que mucho material, maderas, troncos, basuras, por decirte hasta una bombona de butano, que han pasado la presa. Entonces no podemos descartar nada. Las mañanas dan para mucho en La Radio es Mía. ¿Os vais a casar? ¿Tenéis planeado casaros? ¿Os van a invitar? Pues ojito, porque Hacienda se pone seria con los regalos. Yo me acuerdo de contarles perros que me dieron para el fiestón encima de la cama. Toda la vida se dieron los sobres en la boda. Estoy totalmente en contra de las bodas y de los regalos y del atraco que te supone que te inviten a una boda. Se te juntan 3 bodas en verano y es que es el sueldo de un mes. ¿Nos acompañas? De 11 a 2, La Radio es Mía. La radio es tuya. ¿Te perdiste un programa de RPA en directo? Como dice la abuela, que todos los males sean esos. Accede a internet y entra en www.rtpa.es, Radio a la Carta. Allí tienes todos los programas de RPA para escuchar cuando quieras. www.rtpa.es. RPA, la radio autonómica, también en internet. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Entre el miércoles y el viernes se va a celebrar en la Universidad de Zaragoza la edición número 16 de la Liga de Debate Interuniversitario del G9. Allí habrá representación asturiana. Será el equipo Divergencia que representará a la Universidad de Oviedo. Es un equipo formado por 4 jóvenes, por Andrés Felipe Panduro Hoyos, Vanessa Pérez González, Gonzalo Alonso Jara y Carolina Vega Álvarez. Aquí con nosotros en el estudio nos acompaña hoy Andrés y Carolina. En el exterior también tenemos aparte del equipo, a quien vamos a saludar ya. Andrés, Carolina, muy buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a empezar jóvenes de diferentes carreras, de diferentes especialidades, que os vais entiendo que mañana, porque el miércoles es el debate, ¿no? A Zaragoza. Sí, exactamente. Mañana, muy temprano de la mañana, marchamos a Zaragoza. Vale. Vamos a ver qué es lo que vais a hacer en Zaragoza, antes de entrar en detalles, cómo habéis llegado a ser, porque sé que lo queréis explicar, ¿no? Los ganadores que vais a ir en este caso a Zaragoza. Bueno, en sí ha sido una convocatoria que lanza la Universidad de Oviedo todos los años, pues ya creo que esta es su edición número 14 y pues realmente dan una pregunta, la lanzan más o menos siempre sobre esta época del año, a finales de febrero, y pues nada, hemos quedado durante bastante tiempo para irlo preparando, mirar los argumentos, intentar que tuviera las menores grietas posibles y bueno, al final ha sido una fase de grupos, ya cuando se ha celebrado y luego se celebra semifinal y final y hasta que bueno, queda el equipo ganador que va a representar ahí en la Liga Nacional a la Universidad de Oviedo. Porque sois Divergencia, pero había ganado en este caso los Trasgus, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Qué ha pasado para que vayan no ellos sino vosotros, por ejemplo? Pues bueno, por una causa de fuerza mayor, finalmente se decidió que fuésemos nosotros. Y bueno, pues súper agradecidos, la verdad, de que contaran con nosotros y con muchísimas ganas. ¿Vais los 4? Sí. Que sois, decía yo, de diferentes especialidades. Carolina, ¿tú qué especialidad haces? Yo soy estudiante de Derecho solo, grado en Derecho. Gonzalo también, grado en Derecho. Pero Andrés hace la PCO de Derecho y ADE y Vanessa la PCO de Derecho y Criminología. Y cuando os reunís para formar este equipo, ¿es que sois amigos o cómo se hace el proceso? Explicárnoslo. Pues en la universidad se celebró un modelo del Parlamento Europeo a inicios de curso, que ahí fue cuando nos conocimos. Vanessa y yo sí somos amigos desde antes, desde fuera, porque íbamos a clase juntos. Sí. Y allí conocimos a Carolina y a Gonzalo. Y bueno, nada, simplemente salió el tema de que en algún punto, cuando saliera la Liga de Debate,
que os apetecía. Pues nos apetecía, Carolina se unió y luego posteriormente ya fichamos a Gonzalo. Porque esta liga también se hace en niños más pequeños, en lo que es en secundaria o en bachillerato. No sé si ya habíais pertenecido a ella y decidisteis también hacerlo aquí en la universitaria, que os gustó la iniciativa, ¿no? En la liga de debate de Gijón de institutos, ya habíamos participado en primero de bachillerato y bueno, pues decidimos también continuar luego en la universidad. Vamos a hablar a lo que vais, en este caso a Zaragoza. El tema que vais a defender o no defender, ¿no? Es ¿está la juventud perdiendo su capacidad de diálogo en la era de las redes sociales? Esa es la pregunta, pero no sabéis si vais a defenderla o no. Exacto, no lo sabemos pues hasta que lleguemos allí. El jueves por la mañana es cuando empiezan los debates, desde pues fase de grupos, cuartos y semifinal. La final será el viernes en las Cortes de Aragón. Y pues eso, el jueves por la mañana comenzarán sorteando las posturas y hasta ese momento, 5 minutos antes de que empiece el debate, que son esos 5 minutos que tenemos para prepararlo, no sabemos nada. No sabéis ni a quién os enfrentáis, ni sabéis un poco, entiendo, los grupos que van de otros, sabemos que otras universidades como vosotros, van, ¿no? Exacto. Sí, eso sí. Pero no sabéis si os va a tocar, porque esta pregunta es para todo el proceso o... Sí, desde la fase de que se celebra aquí entre las universidades en su fase local y luego allí en la nacional también es la misma pregunta. Porque entonces varía algo desde el inicio hasta el final, tenéis que variar, porque os puede tocar en la primera fase defenderlo y en la segunda no defenderlo, o sea, estar en contra, ¿no? Exacto. Nosotros lo que tenemos es como 2 debates completos y a partir de ahí, pues vamos, si nos toca a favor, hacemos la parte a favor del debate 1, si nos toca en contra, pues en contra del debate 1. Y bueno, lo único, desde la fase local que hicimos hace 2 semanas hasta mañana que nos vamos a Zaragoza, bueno, pues hemos cambiado un poco ciertas cosas que quizás veíamos que no nos habíamos dado cuenta en su momento, que quizás era una grieta, preguntas que nos habían hecho que podíamos reformular de otra manera para ser más fuertes ahí y pues sí, reformular cosas, pero en general vamos más o menos con lo mismo con lo que fuimos a la local. ¿Y intervenís los 4? Sí, ¿no? Sí, intervenimos los 4. Son 4 turnos de intervención. El primero es la introducción, luego vienen 2 turnos de refutación y por último la conclusión. Y bueno, entre Vanessa, Gonzalo y yo nos solemos ir rotando introducción y las refutaciones y Carolina siempre hace las conclusiones. Bueno, por algo será. Bueno, no lo sabemos. También es más o menos, cada uno tiene más o menos lo suyo en cómo se desempeña mejor. Y bueno, al final, por ejemplo, Vanessa y Gonzalo son personas que son tal vez un poco más directas y que sirven más en este perfil de refutar al otro equipo y argumentar el por qué estamos teniendo la razón y el otro equipo no. En cambio Carolina es buena, es como más concisa y es capaz de reformularlo todo esto, y en cambio yo soy como tengo tal vez un poco más de labia para introducir el tema y poner las reglas del juego sobre la mesa. Bueno, entiendo que ya está todo definido. No sé si podéis contarnos si está la juventud perdiendo esa capacidad de diálogo en la era de las redes sociales, lo que veis a favor o lo que veis en contra, si desveláis algo. Bueno, a ver... ¿Por qué estáis a favor? Por ejemplo, uno a favor y otro en contra. Vamos a hacer esta mini liga aquí, ¿no?, de debate. Vale, pues ¿yo en contra o tú en contra? Como tú quieras, se iba igual. Vale, pues venga, yo en contra. Vale, pues por ejemplo creemos que la juventud no está perdiendo su capacidad de diálogo en la era de las redes sociales, bueno, principalmente porque las redes sociales son un espacio de diálogo distinto, que no peor, del diálogo cara a cara, y que, bueno, además las redes sociales crean espacios muy diversos que permiten pues a todos estos jóvenes quizás relacionarse de otra manera. Y bueno, que también se está demonizando un poco las redes sociales, todo el cambio, toda la nueva tecnología, y que quizás lo que hay que hacer es simplemente aceptar el cambio y pertenecer a él. Y dentro de esas redes sociales, pues enseñar un diálogo que sea válido, en el que se valida el interlocutor de otras maneras, pero perfectamente válido también, igual que lo es en el cara a cara, como hacemos siempre. Bueno, justamente como mencionaba Carolina, y si tengo que defender la postura a favor, hablaría más que todo de ese requisito mínimo que exige el diálogo, que es reconocer a la otra persona como un interlocutor legítimo y una persona que merece ser escuchada. ¿Qué pasa en las redes sociales? Que si bien es cierto que gracias a los algoritmos, a los contenidos que proliferan en ellas, pues normalmente las personas buscan o se les da el contenido que es afín a ellos. Y lo que hacen muchas veces las redes sociales es aumentar los sesgos, los prejuicios, y aumentan la polarización, que a día de hoy, tanto por fuera como por dentro de las redes sociales, hemos visto que cada vez va en aumento debido a los mecanismos que se manejan en ellas, también los discursos de odio, y al final, aunque muchas veces parece que estamos más comunicados, que hablamos más, que todo el mundo opina, que las redes sociales, sí es cierto que dan nuevos espacios, que dan una voz, al final lo que sea en ellas
no es diálogo. Al final es confrontación y enfrentamiento. Entonces eso sería como uno de los matices más importantes de por qué las redes sociales no mejoran esa capacidad de diálogo. ¿Es realmente lo que opináis vosotros de las redes sociales? Es un poco ambiguo porque realmente sí es cierto que, a ver, siempre se ha demonizado los distintos medios desde cuando han salido, radio, televisión, siempre ha pasado, y con las redes sociales lo vemos más que todo con las generaciones mayores. Al final nosotros nacimos con las redes sociales, entonces al final es algo normal para nosotros porque hemos convivido siempre con ellas. Sin embargo, son prejuicios que escuchamos todo el tiempo, todo el rato de la mayoría de la sociedad, entonces vamos con ellos a la hora de cuando percibimos la pregunta por primera vez. Sí. Sin embargo, cuando vamos construyendo argumentos, intentando construir todo esto, la verdad que muchos de estos sesgos y prejuicios igual se van diluyendo. Yo creo que es un poco eso la gracia de la pregunta, ¿no? Quizás el que sea ambigua, que al principio puedas pensar una cosa y que luego trabajándola quizás pienses la otra. Según cogimos la pregunta pensábamos que una postura era muchísimo más fácil que la otra y luego nos dimos cuenta que incluso estábamos más cómodos con la que pensábamos que era más difícil en un principio. Entonces, bueno, al final la gracia es un poco eso, que sean ambiguas, que te sientas identificado un poco con las dos posturas y que puedas defenderlas como propias. ¿Hay posibilidad de que se os repregunte? Dentro de la liga, por ejemplo, yo como que estoy allí, ¿os puedo preguntar algo para ver vuestra reacción? No, ¿eh? No, bueno, únicamente en el tiempo de refutación. Sí. No antes del primer minuto ni después del último minuto, el otro equipo sí que puede levantar la mano y hacer una pregunta o simplemente comentar algo que ellos habían dicho y que nosotros les estábamos refutando. Es lo único, el jurado, el público no puede preguntar. Claro, porque yo ahora mismo os podría preguntar, por ejemplo, que lo que podemos tener ahora los más mayores, miedo de las redes sociales, es ese anonimato que puede haber detrás, ¿no? Que es lo que siempre, a lo mejor a los más jóvenes os podríamos decir, ese peligro. No sé si eso también lo podéis valorar o dentro de las preguntas. Bueno, es que a lo mejor es muy poco tiempo para todo, ¿no? Pero bueno, sí, por supuesto. Es que al final también es uno de los factores que más miedo, como tú dices, suele dar a las generaciones mayores, porque, a ver, normalmente las personas detrás de una pantalla suelen ser un poco más valientes. Entonces se da más que toda esa facilidad de transmitir odio, transmitir mensajes que sean completamente nocivos, que al final deterioran esta capacidad de diálogo y lo que hacen es que prolifere la polarización, la confrontación y pues todo este tipo de dinámicas que atentan completamente con los valores democráticos que se supone en los que se tiene que basar el diálogo. Este tipo de liga lo que hace es intentar fomentar la comunicación, ¿no? Dentro entiendo que antes del proceso que se hizo en Oviedo, ahora el que se va a Zaragoza. ¿Lo veis que es así, que estáis ahí, esa comunicación entre gente de vuestra edad y gente a lo mejor pues de otros sitios, ¿no? Sí, yo creo que es justo eso, o sea, al final, bueno, nosotros en concreto, los 4, no eran mis amigos, ahora ya lo son. Claro. Entonces creo que es un poco eso. Y luego, bueno, también pues coincidir con gente, sobre todo en la liga local, y bueno, ahora que nos vamos a Zaragoza, pues conocer un poco a gente que tiene los mismos intereses que nosotros. Creo que al final somos pocos los que hacemos estas cosas y estas actividades fuera del currículum de la universidad. Entonces creo que es una oportunidad increíble poder conocer pues tanto gente, ya te digo, aquí en la fase local en Oviedo, como ahora que nos vamos a Zaragoza, pues gente de otras universidades que también ha participado en la liga de debate y que tiene pues también muchísimo interés en esto. ¿Después hay otra liga superior o ya se termina aquí? No, ya aquí termina. Y una vez que termine, ¿qué posibilidades, qué futuros trae? Pues nada, presentarnos el año que viene otra vez. O sea, podéis presentaros. Sí, eso sí. Bueno, y igual, si depende también del resultado, igual de pronto también nos inscribimos en otros torneos distintos que sean aparte de la liga del G9, pero bueno, que también sean algo así de debate en otro tipo de torneo. Por seguir un poco diferente o no sería de ese estilo, ¿cómo es? Pues sería la misma dinámica, lo que pasa es que serían otro tipo de participantes y otro tipo de organización, que ya va fuera de la universidad. Pero bueno, eso ya lo miraremos más adelante. Primero vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa en Zaragoza? ¿Habéis estudiado a los rivales? Sí. ¿Lo confesamos? Sí. Un poco. Sí, hombre, claro, como todo, ¿no? Como en cualquier... Sí, no sé si alguien os da más miedo que otros. Bueno,
A ver, Miedo como tal no tenemos. No, miedo no, pero bueno, estos hay no que... subestimamos ningún rival. Al final... Bueno, espero que tampoco os ellos a vosotros. Exactamente. Al final, si estamos yendo, ellos también están yendo a la fase nacional, entonces es porque realmente tienen un buen nivel y porque se lo han ganado. Realmente se lo han ganado para poder estar ahí. Sí. Entonces, pues no hay que subestimarlos, pero pues nosotros tampoco nos por debajeamos ante ellos. Claro. Pero sí, hay algún rival, hay alguna universidad que bueno, que creemos que igual es un poco más complicado, pero yo creo que eso solo nos motiva más. Sí que es verdad que, claro, somos los 4 de primero y eso también es como que, bueno, hay gente que quizás es más mayor y que podamos tal, pero yo creo que no, que solo nos motiva más y nos da más ganas de, bueno, de esforzarnos al máximo. Que hubieran participado en otras ocasiones, pueden ser, ¿no? Sí, que vosotros vayáis, por ejemplo, en principio... Sí, por supuesto, es que además, porque lo hemos mirado, varios equipos son equipos que han estado ya presentes durante ediciones anteriores. Que eso os puede pasar a vosotros el año que viene. Puede ser. Sí. Esperemos que así sea. ¿Cuál fue la pregunta que tuvisteis que hacer, o que defender para llegar aquí? La misma. La misma, es siempre la misma. Entonces, no es que pueda variar en la liga regional, por decirlo, y luego la... No, la misma durante todo el proceso. Entonces ya os sabéis perfectamente Sí, ya sabemos más o menos por dónde tirar, qué es lo fuerte, qué es lo débil y también cómo contrarrestar aquellos puntos que puedan resultarnos más perjudiciales dependiendo de la posición que estemos defendiendo. ¿Y le habéis preguntado a alguien, le habéis pedido opinión a alguien afuera de que no seáis vosotros 4? Pues los profes que nos están ayudando ahora, que fueron los jueces en la fase local, bueno, pues eso, nos están ayudando a ver un poco de esas cosas que nosotros no nos dimos cuenta en su momento y poder pues reformularlos o quizás, bueno, pues fallos que teníamos. Era la primera vez que nos presentábamos, entonces había cosas que no sabíamos y que era cómo funcionaban. Entonces, bueno, un poco todo eso, toda la parte formal y luego sí que la parte de contenido, pues también ciertas cosas que quizás estaban un poco más débiles y que deberíamos reforzar de otra manera. Entonces sí, por eso sí, sobre todo eso, profes que fueron jueces en la fase local. ¿Qué experiencia sacáis de todo esto? Bueno, yo creo que para mí lo más importante también ha sido como el poder encontrar gente que tenga intereses similares a los míos, porque al final, bueno, es lo que decía Carolina antes, personas que se metan a este tipo de actividades, que tengan este tipo de intereses, la verdad que no es que abunden demasiado. No, la verdad que simplemente es que no es así y pues poder crear vínculos y amistades y hacerme más cercanos a personas que sean más o menos similares como yo, la verdad que es algo que en general a los 4 nos ha prestado bastante y nos sentimos muy cómodos trabajando entre nosotros, además del proceso de aprender todas las cosas de las redes sociales, de cómo funcionan. Cosas que igual ni pensabais, ¿no? Que no teníamos ni idea y también dejar atrás muchos prejuicios que teníamos y tal vez abrir un poco más nuestra mente y ver un poco más allá, además de la capacidad de pensamiento crítico, el desenvolverte en un escenario, que al final son habilidades sociales que tanto para la vida académica como para la vida social y para la vida laboral son increíblemente útiles. Sí. Sobre todo eso, para mí es hacer amigos, conocer gente con pues los mismos intereses y luego pues eso, desarrollar habilidades que quizás de otra manera en un aula, yendo a clase normal, no desarrollarías y que bueno, creo que están en todos nosotros y que pues nos gusta desarrollar de esta manera pues mientras hacemos amigos y conocemos gente increíble, la verdad. Bueno, pero así se une más gente, ¿no? Porque hombre, espero. Veo que os lo pasáis divertido y aprendéis mucho también. Muchísimo. Sí. Bueno, pues Andrés Felipe Panduro Hoyos, Vanessa Pérez González, que nos acompaña en este caso, está aquí en el estudio con nosotros también, Gonzalo Alonso Jara, que no ha podido venir, Carolina Vega Álvarez, os deseamos muchísima suerte. Y bueno, que aprendáis, como decimos, ¿no? de esta experiencia y bueno, si no es posible, bueno, a una segunda oportunidad os presentáis otra vez y seguro que con esa gana y con esa energía que tenéis, pues es bonito. Gracias por haber venido. Gracias. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Deportes que les acercamos con Bea Otero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. El Real Oviedo empató a 1 ante el Español en Barcelona. Los azules adelantaron en el marcador en el minuto 7 por mediación de Reina. Quique García empató para los catalanes en el minuto 35. El equipo Carballón presentó 4 novedades en el 11. Luka Ilic, Nico Fonseca, Thiago Fernández y Nacho Vidal. Un partido donde los azules fueron de menos a más. Escuchamos al míster, a Guillermo Almada. Mayor tenencia de balón, recuperamos la pelota más cerca del arco, tuvimos situaciones las más claras, lamentablemente no la pudimos embocar, pero sí me quedo con distintas sensaciones. El primer tiempo perdimos la pelota rápido
y anduvimos corriendo mucho tiempo atrás de ella. Así que fueron, como bien dijiste, sensaciones distintas y creo que recuperamos la esencia de lo que veníamos demostrando, más allá que no pudimos ganar, pero estuvimos más cerca del triunfo que en el primer tiempo. Jornada de descanso para el Sporting, que mañana volverá al trabajo para comenzar a preparar el partido del domingo a las 9 ante el Castellón en el Molinón. Será baja por sanción César Gelabel, que cumplirá el partido de acumulación de tarjetas. Se está pendiente del estado de Rubén Yáñez, que el domingo fue sustituido en los minutos iniciales del partido por lesión. El portero será sometido en el día de hoy a las pruebas pertinentes para conocer el alcance de sus dolencias en el aductor. En Primera Federación, el Avilés sigue preparando el partido que les medirá el Talavera en el Prado el sábado a las 9 de la noche. Los de Dani Vidal esperan romper la racha de resultados de las últimas jornadas y reencontrarse con el triunfo. En Segunda Federación, los 4 representantes asturianos juegan el domingo. El primero en hacerlo es el Oviedo Vetusta, que recibe al Ávila desde las 12 en el Requesión. A las 5 Langreo se enfrenta al Ourense en Ganzábal, el Marino al Burgos Promesas en Miramar y el Lealtad al Bergantiños en Aseiroas. Asturias hoy, en clave económica. Sintonía que significa que saludamos a José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Bueno, ayer Donald Trump dijo que la guerra está prácticamente terminada y entiendo que esas palabras van a tener cierta repercusión, ¿no?, en las bolsas europeas hoy cuando abran. Sí, sin ninguna duda. Ya la sesión de ayer fue una sesión que fue de menos a más. Muchos índices acabaron en máximos intradiarios. Eso no quiere decir que hayan subido, pero el IBEX, que cuando hablábamos a primera hora de la mañana, pues venía casi con caídas de un 3%, pues acabó cayendo solo un 0,90. Ya hubo una buena recuperación. Los mercados americanos incluso consiguieron acabar en positivo después de, como bien dices, esas palabras de Trump, donde decía que podría estar próximo el fin a la guerra, y eso evidentemente pues se está traduciendo, bueno, un poco en lo contrario, lo que veníamos hablando ayer, ¿no? Hoy lo que pasa es que cae el petróleo está cayendo en torno al 9%, está en la zona de $90 otra vez, después de ayer de madrugada tocar casi los 120, y tenemos a los mercados subiendo con fuerza. Los futuros de Europa vienen subiendo más del 2% ahora mismo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, digamos, relajamiento en el precio del petróleo está haciendo que sobre todo las economías pues energéticamente más dependientes de esa zona del mundo pues estén rebotando con fuerza, como ya pasó también pues en Asia, donde Japón, por ejemplo, subía un 3%, Corea del Sur un 5%, China un 2%, ¿no? Aunque está claro que bueno, que estas palabras no son el fin de la guerra, vamos a decir así, y que seguiremos vigilando la evolución del conflicto, y con especial interés pues a esa situación del estrecho de Hormuz, donde bueno, Trump volvió, digamos, a prometer que podría incluso escoltar a los buques, incluso valoró tomar su control, ¿no? Con lo cual por ahí vamos a tener que estar muy pendientes de lo que pueda pasar por ahí. Y destacar dos cosas de ayer. Decíamos que había una reunión de emergencia, el G7, no se tradujo eso en una liberación de reservas estratégicas de una forma, digamos, coordinada y planeada, pero sí que dejaron el mensaje de que si fuera necesario lo harían. Parece ser que hoy por la tarde van a continuar con esa reunión, veremos a ver qué decisión toman, porque evidentemente todo lo que sea relajar precios de la energía estamos viendo que es en positivo para los mercados. Y también de ayer, pues bueno, en positivo, que más allá de las tensiones que está habiendo, se mantiene la reunión prevista para finales de marzo o principios de abril entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de China, que bueno, se había puesto en duda después de los últimos acontecimientos. Y como siempre, pues bueno, hay datos macroeconómicos. Tenemos balanza comercial de China, que ya la hemos conocido y que ha salido mejor de lo esperado. También conoceremos la de Alemania. En Estados Unidos tenemos alguna referencia a pequeñas empresas y algunos resultados como los de Oracle y los de Volkswagen, pero realmente quedan en un segundo plano, todo muy condicionado, como venimos hablando estas últimas jornadas, por todo lo que pueda pasar con el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. Ese rebote de las bolsas asiáticas lo veremos también aquí, por lo que nos estás contando, en las bolsas europeas. Sí. Sí, lo normal que nos vamos a encontrar hoy es subidas, los futuros, ya digo, vienen marcando subidas en torno al 2%, pues seguramente empresas muy intensas energéticamente, como por ejemplo ArcelorMittal, Acerinox, que ayer caían con mucha fuerza, bueno, lo normal es que hoy estén viendo cierta relajación y posiblemente las veamos pues recuperar posiciones perdidas estos últimos días, y seguramente pues esas van a ser las empresas que estén liderando las subidas con fuerza, que insisto que vienen a lo largo del día
día de hoy, pero bueno, que porque el mercado también, igual que cuando decimos que vienen jornadas negativas, tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo ahora porque tengamos este rebote, ¿no? Hay que seguir pendientes de esa evolución del conflicto y hay que seguir con cierta prudencia. Sí, porque esto puede variar de un momento a otro, según lo que pueda decir Trump, evidentemente. Sí. Gracias, José Antonio. Buen día. Gracias, buenos días. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé, de esos trucos ya me lo sé, esos dolores los pasé. Este 10 de marzo cumple 32 años Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny. De esos trucos ya me lo sé, esos dolores los pasé. Pues así les dejamos con Bad Bunny. Nosotros mañana a las 8 en punto volvemos aquí a este informativo Asturias Hoy, primera edición, pero la información continúa, si quieren, en el informativo matinal de TPA o el programa con Acio Varillas de Asturias al Día aquí en RPA. Nada más por nuestra parte, como siempre, disfruten de la jornada. Quisiera sacarte de mi pensamiento, quisiera cambiarle el final al cuento, las barras y los tragos han sido testigos del dolor que me causaste y todo lo que hiciste conmigo, un infeliz en el amor que aún no te supere, que ahora caminas solo sin nadie por todas las aceras preguntándole a Dios si en verdad el amor existe, porque si yo era tan bueno de esta mierda tú me hiciste, lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste, siempre voy a maldecir el día en que naciste.